El título del mensaje es El Padre que tus hijos necesitan. Nadie puede tener una influencia positiva más fuerte o duradera en la vida de un hijo que un padre que es espiritual y es firme. El hogar es donde se ve más claramente el verdadero temperamento de una persona, y nadie conoce mejor el verdadero carácter de un hombre que sus propios hijos. Ellos ven con claridad lo que es el padre. De hecho, es difícil imaginar algo más destructivo que el desarrollo moral espiritual de un niño, pero muchas veces es la causa, los padres son la causa principal por su indiferencia, por su mal ejemplo, por ser negativo, la influencia que el hijo da de cinicismo, incredulidad, desaliento, resentimiento, crea una nueva generación de hipócritas. ¿Por qué? Por la hipocresía misma de los padres. Ahora mire, yo le estoy hablando de algo muy fuerte porque somos papás, y como padre lo más importante es que demos un buen ejemplo a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y escucha, hijo, hija, si tú tienes a un papá que te busca, que vive contigo, ya tienes una ganancia grande ahí, porque muchos papás se marchan, muchos papás no quieren nada con sus hijos, pero si tu papá está presente, ya tienes gran ganancia. Ahora, si tu papá es espiritual y asiste a la iglesia y él es un hombre fiel, tienes tesoro. Es un gran tesoro tener un padre que ama a Dios, que busca a Dios, que te influye y que te invita y que te dice, que te impulsa, ama a Dios. Eso es un tesoro grandioso, valioso. No se compara a tener una carrera, tener dinero, tener casas. No hay más grande cosa que puedes tener que tener padres que aman a Dios. Pero la pregunta que le quiero hacer a usted ahora como padre: si Dios buscara un hogar hoy para su hijo Jesús, ¿elegiría el suyo? Eso es lo que sucedió aquí en Mateo capítulo 1. Jesucristo, siendo Dios mismo, se iba a encarnar, iba a nacer de María, pero es necesario que Él creciera en un hogar propio, adecuado para la crianza del Salvador del mundo. ¿A quién elegiría Cristo Jesús? ¿Elegiría su hogar? ¿Usted cree que su hogar es un hogar de ejemplo en el cual Jesucristo vendría a vivir? ¿Qué clase de padre quiere Dios que seamos? Cuando Dios buscó un hombre para hacerse responsable de su hijo, buscó un hombre llamado José. Vamos a ver entonces brevemente a este hombre José y algunos principios que vamos a ver de él. ¿Me hace favor de apagar las bocinas acá afuera, por favor, Hilario? Si Dios buscare a un hijo para Jesús el día de hoy, elegiría el suyo. Regresa ahí a Mateo, por favor, capítulo 1, versículo 19. Mire lo que dice la Biblia ahí. José, su marido, hablando marido de María, como era justo. ¿Era qué dice ahí? Justo. Era justo. En primer lugar, vemos un padre con carácter cristiano. Hay una necesidad de que haya padres con carácter cristiano. Un niño le preguntó a su papá: papá, ¿qué es un cristiano? El padre pensó por un momento y luego respondió: un cristiano es una persona que ama y obedece a Dios. Ama a sus amigos, ama a sus vecinos e incluso ama a sus enemigos. Es amable, es gentil, ora todos los días, espera un día ir al cielo y conocer personalmente al Salvador. Eso es un cristiano, hijo. Y el hijo se le queda viendo y le dijo: papá, ¿has conocido tú a un cristiano? ¿Por qué es que el padre no pudo darle un ejemplo a su hijo y el hijo decir: papá, tú eres un cristiano? Porque la mayoría de nosotros quizás batallamos en una área u otra y es difícil. Lamentablemente muchos cristianos dan mal testimonio a sus hijos. La gente se burla de Dios a causa de que muchos que profesan ser seguidores de Cristo, y muchos hijos se pierden por causa del mal testimonio de sus propios padres. Un día su hijo le va a preguntar: papá, ¿y por qué tú no haces esto? Papá, ¿y por qué tú no eres fiel a la casa de Dios? Papá, ¿y por qué tú? Mire, cuando ya llega esa pregunta, ya los perdiste. Tenlo por seguro, ya perdiste a tu hijo. Cuando él te empieza a señalar y ver algo en tu vida que no está correcto, ya hay poca, y eso lo digo por mucha experiencia que lo he visto, hijos que se desvían porque el padre fácilmente se le hace una cosa ligera decir: ahora no, o no ser consistente. ¿Qué es un padre con carácter cristiano? Es un padre justo. Dice la Biblia que José, su marido, como era justo. ¿Quién dice que era justo? ¿Él dijo que él era justo? La Biblia dice que él era justo.
Dios decía, este hombre es justo. ¿Qué es una persona justa? Es el que hace el bien, hace justicia. El justo no solamente es el hombre salvo, pero también un hombre obediente a los mandatos de Dios, aquel que vive de acuerdo a la ley. Mira lo que dice Deuteronomio 6:25, por favor. Vaya ahí en su Biblia, Deuteronomio 6:25. Una persona que vive haciendo justicia es una persona que hace lo que Dios le pide. Dice así la Biblia, Deuteronomio 6:25, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra, ¿qué dice ahí? Todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. O sea que el hombre que vive de acuerdo a la voluntad de Dios anda en los caminos rectos. Le voy a leer lo que dice Salmo 106, versículo 3. Dichosos son los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Proverbios 16:17 dice, el camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Regresa ahí a Mateo, note el capítulo 1. Dice que él era justo y no quería infamarla. Dice así la Biblia, José su marido, como era justo y no quería, ¿qué dice ahí? Infamarla. ¿Qué está sucediendo aquí? José estaba desposado con María, pero de pronto María se encuentra encinta, está embarazada, pero recuerde que ella se embarazó por el poder del Espíritu Santo. El santo ser que iba a nacer en el vientre era Jesucristo mismo. Entonces no había una unión entre un hombre y una mujer. Una virgen iba a concebir, una virgen iba a dar luz a un hijo. Pero entonces José mira a María, le dice, yo me iba a casar con ella y ahora ya está embarazada. Y él, como no entendía esto, dijo, de seguro ella me engañó. De seguro ella anduvo con unos hombres por ahí. Y es por eso que él la quiso dejar. Le quiso dar una carta de repudio, porque ellos legalmente ya estaban desposados, estaban esperando el día de su unión. Y había un documento, ya había testigos. Pero él tenía entonces que llevar una carta de repudio para decir, ¿sabes qué? Yo no quiero casarme con ella ya. ¿Por qué? Porque hay algo indecente en ella. Pero como era justo, era un hombre lleno de misericordia. Dice la Biblia que no la quiso infamar, la amaba. Y a pesar de lo que había hecho, decía, yo no quiero que la gente piense mal de ella. No quiero que la traten mal, no quiero que le vaya mal. Note el corazón de este hombre a pesar de sentirse traicionado. Muestra en verdad un hombre justo. Proverbios 21:21 dice así la Biblia, acompáñenme por favor. Un hombre justo y misericordioso. Proverbios 21:21. ¿Estamos ahí? Dice así la Biblia, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida y la justicia y la honra. Note que la justicia y la misericordia va de la mano. Qué importante es que seamos hombres, padres justos, que hacemos justicia, pero también somos misericordiosos. También tenemos un corazón de justicia misericordioso hacia nuestros hijos. Pero no solamente era un hombre justo, note ahí, era un hombre obediente. Vaya conmigo a Mateo capítulo 1, versículo 20. Mateo 1:20, por favor. Estamos ahí. Amén. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, que traducido es, Dios con nosotros. Y despertándose José del sueño, mira esta siguiente frase, hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Qué hizo ahí? Obedeció. Era obediente a Dios, obedeció a Dios al Señor. Siempre hizo lo que Dios le mandó. Si nosotros queremos impactar a nuestros hijos, escuche padre, tiene que ser obediente a Dios. Usted debe hacer justicia. Hacer justicia es ser lo recto, no ser chueco, no ser estafador, no andar robando, no andar mintiendo, porque nuestros hijos nos están observando. Nuestros hijos saben lo que somos. Ellos pueden ver y escuche. Y usted dice, me voy a ahorrar unos $15. Le voy a decir a mi hijo que diga que tiene 10 cuando tiene 12 para que entre gratis a este juego. Eso le va a hacer mucho daño a su hijo.
Eso es muy malo para que los hijos. Y que usted le diga a su hijo, dile que no estoy. Mire, esas cosas pequeñas, dile que no estoy, le está enseñando a usted a ser injusto, la injusticia. Pero también si no obedecemos a Dios, le dice el padre, no hagas lo que yo hago, haz lo que te digo. El hijo siempre hace lo que el padre hace. Y hay niños que desde pequeños los mandan a la iglesia, los mandan a hacer eso, pero llega el niño a crecer y va a decir, ¿y tú quién eres para decirme qué hacer? Si tú no haces lo que Dios quiere que tú hagas. Mira lo que dice Salmo 40, versículo 8, por favor. Debemos ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Cómo es que Dios me habla? Bueno, un ángel no viene a hablarte, pero si viene un predicador, que es un mensajero, un ángel que te predica, te enseña, pero la Biblia también te enseña lo que Dios quiere para ti, y Dios quiere que tú le obedezcas, un padre obediente a la palabra de Dios. Y a veces me pregunto, hay quienes escuchan un mensaje como este, están escuchando un mensaje, el hijo está escuchando también, y él se pone a pensar, ¿mi papá hará lo que están predicando? ¿Papá obedecerá? Mire Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer la voluntad de Dios agrada a este hombre, el justo. Me encanta hacer lo que Dios dice, hacer lo que Dios me pide, obedecer a Dios. Mire Deuteronomio 26, 16, por favor, Deuteronomio 26, 16. Y eso es hacerlo con agrado. Dice así, Deuteronomio 26, 16. Estamos ahí. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Qué tan importante es obedecer. Nuestros hijos necesitan padres que sean obedientes, que obedezcan a Dios, que hagan lo que Dios dice, que hagan lo que Dios nos pide. Josué 1:7, quiero que me acompañe allá, miren. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si Dios quiere que seamos, Padre, usted es obediente a Dios. Obedece los mandatos de Dios, los mandatos claros que Dios da. Si Dios buscara un hogar, dijera, bueno, voy a buscar el hogar de la familia Ayala. Bueno, ¿habrá el padre es obediente? Voy a buscar la familia tal. ¿Es el padre obediente? ¿Un padre justo? ¿Un padre que hace lo recto? ¿Un padre que está haciendo la voluntad de Dios y lo hace con agrado? No dice, bueno, otra vez hay que obedecer a Dios. Ahí vamos otra vez, ya tenemos que ir. Van a decir algo de nosotros si no vamos. El pastor de seguro va a llamar si yo no aparezco en la iglesia. Y ahí están muchas veces comprometidos más con el hombre que con Dios mismo. Esa no es obediencia de corazón. En Salmo 119, 60 dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. O sea que cuando usted aprenda un principio hay que ponerlo por obra. ¿Cuándo? Ya, de una vez. Hay que obedecer. Si usted dice, pastor, yo soy parte de la iglesia, ¿cuándo debo yo asistir a la iglesia? Siempre que las puertas estén abiertas, usted debe estar en la casa de Dios. Es obedecer a Dios. Tenemos que salir a evangelizar, eso es obedecer a Dios. Tenemos que hacer lo recto, eso es obedecer a Dios. No ser mentirosos, y nuestros hijos nos están escuchando. Es que estábamos enfermos, hijo, pero no era verdad. No sabe cuánta influencia tiene un padre justo. Usted no sabe la verdad. Yo tuve una prima que ella estaba un poco acomplejada de su apariencia. Ya tenía más de 30 años y finalmente un muchacho empezó a platicar con ella. Pero el muchacho no era creyente. Lo conoció en la escuela. Ella era maestra y lo conoció ahí trabajando. Y ella ya estaba en rebelión, ya no se estaba alejando de Dios. Finalmente ya había
tomado la decisión de salir de su hogar para irse con él. Y sale mi tía y la detiene y le empieza a decir muchas cosas que eran verdad, pasajes de la Biblia, y te va a ir mal, y esto y aquello. Y el padre está nada más sentado escuchando, quebrantado de corazón, mi tío, quien a propósito era un pastor. Cuando mi tía ya dejó de desahogarse, de decirle todo lo que ella sentía, la muchacha estaba aún más dura y más enojada y ya estaba lista para irse. Y me cuentan cómo mi tío nada más se arrodilló y le dijo, hija, ¿cuándo yo te he fallado a ti? Mi prima empezó a soltar la llanto. Nunca, papá. Siempre has sido un buen padre. Siempre nos trataste bien. Siempre fuiste justo. Siempre fuiste recto. Papá, no me voy. No le tuvo que explicar la Biblia. No le tuvo que amenazar. Simplemente le dijo, ¿cómo yo te he fallado como padre? Usted no sabe cuánta influencia tiene usted como papá o como madre también, simplemente con su vida recta y justa. Cuánto nuestros hijos necesitan un ejemplo a ver de esa manera. No sabe usted cuántas cosas yo me detuve de hacer por no decepcionar a mi papá, porque aunque no es un hombre perfecto, yo reconocí que era un hombre que amaba a Dios y era justo. Él me dijo, gradúate de la high school. Dije, ¿para qué quiero eso? Me dijo, hazlo por mí. Y ahí voy, tratando de complacer a aquel hombre. Cuando me gustaba una muchacha, si él me decía esa no, ok, por complacer a ese hombre, un hombre justo. Cuando le dije, me gusta esta hermana, se llama Esther, está bien, con eso irá, es lo mejor. Papá, pocas palabras, está bien, con 2 palabras me dijo que él aprobaba a esta dama con la que después me casé. Y le digo una cosa, no hay nada más grande tener un padre que es recto y justo. ¿Y sabe qué destruye más a un padre hipócrita? Eso destruye más a los hijos. ¿Es usted obediente? Obedezca a Dios. El padre que nuestros hijos necesitan, vimos el carácter del padre, pero en segundo lugar vemos un padre responsable. Regresa ahí a Mateo capítulo 2. Estamos hablando de José. José era un hombre justo, un hombre lleno de misericordia, un hombre que obedecía a Dios, pero un hombre también responsable. Era un hombre fiable, en otras palabras, que es digno de confianza. En Mateo 2:13 dice así, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Note que aquí era un hombre en quien se le podía confiar. Ya había nacido Jesucristo. Jesucristo ya estaba viviendo allí con él y su madre. Y ahora dice que viene el ángel a decirle, hay un problema que viene por delante. El rey va a querer matar a todos los niños. Ahora levántate y llévalo hacia Egipto. Y ese hombre hace lo que Dios le pide, un hombre fiable, un hombre de confianza. Dios dijo, yo te estoy confiando la vida de este niño a ti, José, no a María, a José. José, tú cuídalo, tú protégelo, tú estás con él, tú manténlo, tú susténtalo, tú, José, debes hacerlo. ¿Y qué son nuestros hijos para nosotros más que herencia de Dios? Le pertenecen a Dios. Y Dios nos dice, Ringo, yo te di estas 6 hijas a ti. Y te dice a ti, varón, te di estas hijas a ti para que tú las cuides, las sostengas. Dice Dios, quiero que seas un hombre fiable, una persona a quien yo puedo depender para proteger y librar a esas niñas del peligro. Mire Mateo 2:19, por favor. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Note la obediencia de él otra vez. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que había de ser llamado Nazareno. Vemos entonces la protección que José le da, una protección física. Y Padre, usted y yo estamos para proteger a nuestros hijos, físicamente, pero también espiritualmente.
Protege a tu hijo. ¿Qué es eso? ¿Qué es de proteger a mi hijo? Bueno, protege con quién se junta, protege lo que ve en la televisión, protege que está mirando el internet. Y yo le estoy implorando, no le dé a sus hijos aparatos para que ahí se entretengan. No haga eso. Quizás está bien que mire una media hora, una hora lo más, pero que no sea lo que ahora reemplaza la niñera, que ahora está sentado ahí mirando programa tras programa. Vamos saliendo de la casa y ahí va un niño abrazado de una tableta, porque si no lleva su tableta no lo pueden controlar. Ahí está el niño haciendo sus berrinches como niño y se le debe instruir, enseñar, y no se puede dar. En cuanto le dan, y ahí está. Ahí le andan viendo un perro, viene y se le andan atropellando, pero él anda ahí. Y no tiene la culpa al niño. No es la culpa del niño. Es culpa de los padres. Entonces anda el niño ahí metiéndose. ¿Quién le compró eso? ¿Los padres? No, pastor, me dijo mi hija, es esclava del celular. Y no se lo puedo quitar. Y ahí están algunos, hasta adultos también, esclavos del celular. Cada rato ahí. Y donde quiera lo tienen prendido. Y ahí está. Se duermen con él, ahí lo ponen. Lo ponen en el baño, hasta tienen ahí, hasta lo dejan donde quiera van, esclavos. Pero mire, hay niños. Me decía, no se la puedo quitar, pastor, no se la puedo quitar. Yo pensé, era una adulta, tiene 20 años, 21 años. No, pues ¿cómo la vas a quitar? No, tenía 13 años. ¿Cómo no se la puedes quitar? No se las puedes quitar. Y le dije, ¿quién se la dio en primer lugar? Pues yo. Ahora, ya sé que algunos jóvenes ya tienen sus celulares, no se los puedes quitar, es la verdad. Es como quitarle un riñón, no puedes. No funciona sin él. Fuimos a un campamento de jóvenes y allá les quitaron los celulares. Dijeron, aquí no va a haber celular. Oh, los padres, pero ¿cómo voy a hablar con él? Hay hermanos aquí que eran 13 años sin hablar con sus papás porque cuando vinieron a Estados Unidos no podían ni comunicarse con ellos. Pero hoy no pueden despegar el celular ni por 2 días. ¿Y cómo le voy a hablar a él? Hábleme a mí. Y yo me comunico con él si es algo importante. Y si él tiene algo importante que tiene que decirle a usted, yo le llamo a usted. Ahí andaban los niños, así, estaba el muchacho así. ¿Qué tienes? Algo me falta aquí. Porque ya están impuestos. Mira, entonces lo mejor, le digo, padre, para que su hijo nunca tenga ese problema, no se los compre. No se los compre. Pero no sabe lo que se pierde. Es que exactamente, no sabe lo que se pierde. Y no va a saber. Hasta que ya tenga su celular, sea un adulto, ya tenga carácter cristiano. Pero proteja a sus hijos de las cosas que ven, las caricaturas que están mirando. Las caricaturas que están saliendo hoy, mi querido hermano, no son caricaturas que entretienen nada más, que era nada más un conejo matando un pato. Ya no es así. ¿Se acuerdan de esas caricaturas que veíamos de Popeye y Thundercats y todas esas cosas? Thundercats era satánico y no se hagan. Pero hoy las caricaturas de hoy tienen una programación para que nuestros hijos acepten estilos de vida perversos. Tenemos que tener cuidado también nuestros hijos, enseñarles, prepararles, porque en la escuela pública los quieren adoctrinar. Estaba mirando yo una señora en el gobierno, una senadora, diciendo que cada escuela necesita una reina del drag queen. Drag significa vestirse del sexo opuesto, género opuesto. El drag queen es un hombre que se viste con unos vestidos muy escandalosos, pone pelucas, maquillajes, y dijo, cada escuela necesita uno de esos. Son divertidos, son abiertos, y esas cosas están escuchando. Y sabes que a veces enseño a los jóvenes y están diciendo, no, global warming, calentamiento global. ¿Sabe quién le metió eso en la cabeza? En la escuela. Bernie Sanders. Socialismo, comunismo. Y cuando estuve yo allá en Ecuador, miré cientos y cientos de venezolanos que estaban viviendo en Ecuador por causa del socialismo y el comunismo. Nunca ha funcionado en ningún país. Teóricamente funciona, sí, pero el hombre lo echa a perder. Pero muchos de nuestros jóvenes tienen esas ideas. Jóvenes cristianos.
Tienen esas ideas en su mente. ¿Sabe dónde vino? Las influencias de las escuelas. Allá en México hubo una revuelta en los 70s, el Rojo Amanecer, ¿escucharon de eso? ¿A quién mataron, hermano? ¿A quiénes? A puros estudiantes. Que estaban haciendo protesta para ser comunistas. Y dijo el gobierno, no, mátenlos. This is not America where you can protest. Aquí protestan todo, ¿no? Aquellos lugares, denle cuerno. Y matan a todos. Eran puros estudiantes. Aquellos que se desaparecieron, ¿te acuerdan? Iban a una protesta. ¿Y eran? ¿Sabe por qué? Porque la mente de ellos es tierna y a esa edad ahí están los malvados tratando de moldearlos. Por eso necesitan un padre que le diga, ese no es el camino, ese no es la correcto. La Biblia nos enseña otra cosa. Necesitamos proteger a nuestros hijos de las influencias, de sus amistades, de con quién se juntan. Un hombre fiable, un hombre responsable. Usted ve en Mateo 2, 13 en adelante, Mateo 13, 55. Mire Mateo 13, 55. Este hombre era un hombre carpintero, dice la Biblia. José tenía un oficio. ¿No es este el hijo de quién dice ahí? Carpintero. Del carpintero. Jesús era conocido como el hijo del carpintero. ¿Por qué? Porque José, su padre, según era conocido su padre, no era su papá biológico, sino era como su padrastro. ¿A qué se dedicaba? A ser carpintero. Era trabajador. Y así se requiere entonces un padre responsable, trabajador, que sostenga la familia. Hay que enseñar a nuestros hijos a ser trabajadores también. Pero se enseña por el ejemplo. Cuando viene un padre trabajador, va a tener hijos trabajadores. Vamos a trabajar, hijo. Y papá me cuenta que él trabajaba en el campo y a los 6 años cuidaba chivas. ¿Quién sabe si es verdad eso? Y me quería imponer a mí el trabajo. Tienes que aprender a trabajar. Yo desde los 6 años trabajaba. Pero yo lo veía como él iba a trabajar todos los días. Él trabajó 22 años en el correo postal, entregando cartas. ¿Sí los ha visto, no? Que entregan las cartas. Él lo hizo por 22 años. Entonces yo todos los días lo veía cómo se iba a trabajar. Trabajaba 5 días a la semana, a veces 6 días a la semana. Y cuando hubo escasez en el hogar, ¿sabe qué hizo? Se consiguió un segundo trabajo. Se levantaba a las 3:30 para ir a envolver periódico, le daba una ruta y él empezaba a repartir los periódicos. Llegaba a la casa a las 7 para cambiarse y ir a su trabajo de cartero a las 7:30. Porque se requiere que el hombre sea responsable de su familia. ¿Quién es responsable de su hogar? No es su esposa, es el hombre responsable de su hogar. Y hay muchos cambios en estos tiempos diciendo, bueno, necesitamos la ayuda. Mire, la mejor ayuda que usted puede dar, varón, es trabajar más, aprender más y ser mejor, ser responsable en mantener y sustentar a su... Yo no sé de usted, pero cuando yo me casé, yo me hice más trabajador por la necesidad. ¿No ha pasado así, que la necesidad te quita el sueño? Yo nunca me levantaba a las 5 de la mañana cuando era un soltero, cuando era un estudiante, pero ahora que estoy casado, me levanto, tengo que ir a trabajar, tengo que sustentar la familia y cada vez que viene más, ir a más motivación. Yo estoy bien motivado para trabajar, hermano. Hago lo que sea, lo que me pongan, lo voy a hacer, porque de una forma u otra tengo que alimentar. Tengo que poner la comida ahí en la mesa para que todas coman ya y comen mucho ya. You eat a lot. Right? Me dice, mis hijas, las más chiquitas, le llaman pollito a todo lo que es carne. Si es res, si es pez, si es pollo, pollito. Más pollito, dicen. Ya me dicen, ¿no hay más pollito? Ya se acabó. Y se enojan. ¿Cómo que no hay más pollito? Y a veces le corto una toma mi pollito. Y agarran, gracias por el pollito. Pero lo hago mirar como que estoy haciendo un sacrificio grande. Este pollito te lo voy a dar. Y sabe que ya aumentó el pollito. Ya aumentó el precio del pollito también. Hay que no pensar en eso ahorita, hermanos. ¿Okay? Pero ¿quién es responsable de eso? La leche sube. ¿Y qué toman los niños?
pura leche. Quieren galletas, arrocito. Y luego te piden, ¿me puedes llevar a chicken sandwich? ¿Ah? ¿Qué le piden a usted, hermano? Pancakes, pizza, hamburguesas, McDonald's. Y papá, cuando no nos quería llevar a McDonald's, decía, ahí están dando carne de perro. Y yo decía, I don't want to go to McDonald's. Yo no quiero ir a McDonald's. Oh. Pero yo no puedo hacer eso, hermanos. Mi papá no era salvo. Él no conocía al Señor. Yo tengo que decir la verdad. Pero tampoco les digo que no hay. Nunca les digo a mis hijas que no tengo. Haga la money, right? Yo les digo, no quiero. No te quiero llevar a McDonald's ahorita. No vale la pena ahorita. Y luego les digo, mira, es más, si te llevo a McDonald's ahorita, en 30 años te va a dar un ataque de corazón. Hay un documental que se llama Super Size Me. ¿No viste ese documental? Ya se los puse, ya no quieren nada con McDonald's mis hijas. Pero es mi responsabilidad sustentarlas, alimentarlas. Mi esposa me dice, necesitan zapatos. Ok. ¿Cuántas? Todas necesitan zapatos. Empieza así como que un dolor aquí, como que viene aquí. Y uno más le hace así. No, no es cierto. Mis hijas. Un padre responsable. ¿Qué les parece? Ahora, le voy a dar un consejo muy grande aquí. Esto es ahora que estamos en estos tiempos económicos. Se está aproximando Navidad. Y a veces enfóquese en lo espiritual, hermano. Enfóquese en lo espiritual. Quizás no vamos a poder tener una linda Navidad como otros años. Sea sabio. Pero cumpla con sus responsabilidades y obligaciones. Ya que sean nuestros hijos a valorar las cosas. No comprarle cosas y después que los abandonen. Hay que enseñarles a valorar las cosas. Y que ellos también aprendan lo que es el trabajo. Vean a mamá, papá trabajar. Ellos tienen que aprender a trabajar. Ahora hay una diferencia. Yo creo que hay una diferencia si tengo un hijo y una hija. Mi hija la vamos a enseñar a trabajar más que nada en el hogar. Al muchacho, ¿qué haces aquí? Trabajar. Y le voy a cobrar renta, amigo. Le voy a cobrar buen dinero. Eso es bíblico. A mis hijas yo no le cobré renta. No, hija, tú ahórrate todo ahí, cómprame un regalo. Pero a mi varón, hasta la mitad le voy a bajar. ¿Cuánto ganaste? $7.50. Dame 4. ¿Pero por qué vas a hacer eso? Para hacerle responsable. Para que él sepa que las cosas no son gratis. Mire, ¿por qué? Porque hay muchachas que estudian y son muy inteligentes. Cuando tienen hijos van a optar por quedarse en casa. ¿O no es así? Aunque sean muy inteligentes, aunque tengan el estudio y todo eso, muchas veces ellas finalmente deciden, voy a quedarme aquí con mis hijos, XX. Pero el muchacho tiene que entonces él llevar toda la carga. No parte, toda la carga. Entonces, bueno, si le pregunto, ¿cuánto renta una recámara? ¿Cuánto se renta una recámara? ¿Alguien sabe? ¿Alguien renta recámaras? How much? $1,000 una recámara. ¿Ok? Es una renta, mano. Cóbrele eso a sus hijos. No, ¿para qué me Y luego encima la comida y que préstame el carro. No es así. Así es. Eso hizo mi papá conmigo y eso me enseñó a mí a ser responsable. Porque yo vi, la mayoría, la mayoría en vez de que ya salgan de su nido, añaden más al nido de papá. Ya no son 6, son 7. Y nacen 3 hijos, ya son 9 ahí. Porque nunca aprendieron a ser independientes. Yo les he enseñado, hay una bendición de la privacidad, de la independencia, donde la esposa tiene la libertad de correr su casa como pues Dios le dirige. Pero no puede ser así si el hombre no es responsable y tiene que compartir su vivienda con otra persona. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, que hay que ser responsable. Vimos su carácter, su responsabilidad. Y número 3, un padre con prioridades. Lucas 2, mire, José tenía prioridades espirituales.
Cuando hablamos de prioridad, es las cosas importantes, lo primordial. Lucas 2:22 dice así la Biblia. Estamos ahí. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jesús, dice, a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Note que aquí él reconoció su rol como padre, hizo lo que está escrito en la ley del Señor con el niño, le trajo al templo y lo presentó. Y trajo un par de tórtolas o palominos, significa que él era pobre. José era un hombre pobre y no podía traer un cordero, él podría nada más traer unos pajaritos, pero él hizo lo que Dios le estaba pidiendo. Aún viviendo en pobreza, hizo lo que pudo para agradar a Dios. Y usted y yo tenemos que reconocer eso. Que el padre debe hacer lo que Dios quiere, tener prioridades espirituales, aunque no tengamos las mejores circunstancias. Voy a hacer lo mejor para agradar a Dios, para hacer lo que a Dios le agrada. En Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí habla de un padre que debe criar a sus hijos en los caminos de Dios. Quiero que vaya a Deuteronomio 6, por favor. Deuteronomio 6. Un padre con prioridades espirituales le va a enseñar a su hijo las cosas de Dios. Antes que enseñarle a ser un hombre responsable, es importante, hay que enseñarle a ser un hombre que busca a Dios. Antes de enseñarle los deportes, aunque yo creo que es importante también, hay que enseñarle a los hijos las cosas de Dios. Antes de divertirnos juntos, hay que enseñarles las cosas de Dios. Deuteronomio 6:5 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Nota aquí la responsabilidad principal de educar a los hijos es de los padres, primordialmente del papá, no de un maestro en la iglesia, no de un pastor en la iglesia, es de los padres, del papá, que el papá enseñe a sus hijos la palabra de Dios. Pero ¿cómo le va a enseñar? Si el hijo le dice, papá, enséñame algo de la Biblia. Si el papá no sabe nada, ¿le podrá enseñar? No. Entonces, ¿qué debe hacer el padre? Debe aprender a leer la palabra de Dios y enseñar a su hijo. Dice, pero pastor, yo no he estudiado, no he ido a un colegio. No tiene que hacer nada de eso. Solo tiene que leer la palabra de Dios. Lea una historia en la Biblia y aprenda cómo aplicarla. Lea cómo 2 hermanos estaban viviendo ahí. Uno le tuvo envidia a otro y mató a su hermano. Y hay una enseñanza práctica del hogar, de la familia. Hay un hombre ahí que le mintió y robó y lo escondió, pero el profeta sabía. Eso nos enseña que nada podemos esconder de Dios. Hay mucho que se puede enseñar a los hijos. Simplemente debe conocer la palabra de Dios. Un hombre con prioridades espirituales y un hombre con prioridades consistentes. Mire Lucas 2:41, por favor, ahí donde estábamos. Lucas 2:41. No solamente tenía prioridades espirituales, ponía las cosas de Dios primero, pero era consistente. ¿Estamos ahí? Lucas 2:41, iban sus padres, ¿qué dice la siguiente frase? Todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. ¿Cuándo iban? Todos los años. No faltaba. Esta era una fiesta muy importante, espiritual, donde iban al templo 3 veces al año, pero José, llevaba a su familia a este evento muy importante que trata de las cosas de Dios cada año, todos los años, no faltaba. Es importante ser constante en las cosas de Dios. Es importante enseñar a nuestros hijos a ser consistente. No diga una cosa aquí en la iglesia y otra en la casa. Aquí somos una cosa y allá en la casa otra. De vez en cuando hoy no queremos, hoy no nos da ganas. No, ser consistente, constante y constante. Es que no lo siento, aunque no lo sienta, voy a ser constante porque mis hijos necesitan ver a un padre que es consistente en las cosas de Dios. Qué importante es que nuestros hijos puedan ver un padre así. Cuando Dios buscó un padre, buscó un hombre que tenía un carácter cristiano, un hombre responsable, un hombre con las prioridades correctas, para que su hijo Jesús creciera, pudiera él crecer y empezar su ministerio aquí en la tierra. Si Dios se interesó tanto en el tipo de padre que iba a crear a su hijo,
Es un buen ejemplo a seguir. ¿Cómo está su carácter cristiano? ¿Cómo está su vida en cuanto a su responsabilidad? ¿Es responsable de su hogar? ¿Cómo están sus prioridades? ¿Es consistente? ¿Qué tipo de padre es usted? Este es el tipo de padre yo creo que nuestros hijos necesitan. Vamos a orar, todos ojos cerrados, estamos orando. Padre Santo, damos gracias por la bendición que nos das de escuchar este mensaje, ver el ejemplo y la vida de este hombre llamado José. Señor, vemos cómo él vivió una vida de sacrificio y obediencia a ti, con tal de que él pudiera criar a Jesús. Y Señor, sé también que él tenía prioridades espirituales, como él presentó al niño conforme a las Escrituras y como él buscaba asistir a aquellas fiestas cada año. Hay una consistencia en su vida. Señor, danos padres así, Señor. Yo quiero ser un padre así, un padre que te ama a ti, un padre que es obediente, un padre que es constante. Yo doy gracias por mi papá. Gracias por los papás que están aquí, papás que son fieles, papás que aman a sus hijos. Que nosotros los hijos podamos valorar siempre a nuestros padres por su fidelidad a ti. Gracias, Señor. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.